Hay un conflicto gigante, casi universal en nuestra experiencia humana. Y es que lo que esperamos que suceda casi nunca se alinea perfectamente con lo que realmente ocurre. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Es un texto antiguo que, increíblemente, captura esta tensión exacta. En nuestro recorrido vamos a rastrear un tema central: cómo nuestras profundas expectativas chocan continuamente con la realidad divina. Vamos a viajar desde la duda oscura en una celda de prisión, pasando por una sociedad que simplemente no puede ser complacida, hasta llegar a una de las promesas de descanso más famosas de toda la historia. Es un viaje fascinante a través de un texto bastante complejo. Comencemos. Muy bien, entremos de lleno en esto. Nuestra estructura de hoy divide este capítulo en 4 partes distintas que se conectan para formar una sola historia. Primero, veremos la pregunta de Juan. Luego, analizaremos a una generación insatisfecha. Después pasaremos a algo más intenso con el juicio de las ciudades. Y finalmente, cerraremos con descanso para los cansados. Punto número 1. La pregunta de Juan. Para entender el peso real de esto, tenemos que ubicarnos mentalmente en la escena. Imaginen a Juan el Bautista, la figura que literalmente preparó el terreno para todo este movimiento, aislado en una prisión lúgubre, cuestionándose absolutamente todo lo que creía saber. Toda esa tensión acumulada culmina en una pregunta súper directa en los versículos 2 y 3. Juan envía a sus propios discípulos desde su encierro en una prisión real para hacerle a Jesús esta pregunta exacta: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Es decir, es asombroso ver a un profeta de este calibre lidiando con una duda tan fundamental. Probablemente, Juan esperaba a un Mesías guerrero, alguien que trajera un juicio feroz y derrocara a los líderes corruptos con fuego y poder militar. Pero la realidad es otra. Él está pudriéndose en prisión, y Jesús está por ahí predicando. Las enormes expectativas humanas de Juan han chocado de frente con la forma en que Jesús realmente está operando. Y la respuesta de Jesús en el versículo 5 es espectacular. Lanza una ráfaga de evidencias que desafían por completo cualquier expectativa de conquista militar. No menciona ejércitos, no menciona espadas. Responde con hechos totalmente tangibles. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia una buena noticia. Pensemos en esto. No es solo un resumen de milagros, es una redefinición total de lo que significa el poder divino. La victoria aquí no es aplastar enemigos a la fuerza, sino una restauración compasiva y una atención radical a los marginados. Avancemos para ver cómo se desarrolla esto, porque una vez que los mensajeros de Juan se van, Jesús no deja el tema ahí, se voltea hacia la multitud y comienza a diseccionar sus propias expectativas. Les lanza esta pregunta que va directo al grano: ¿qué salisteis a ver al desierto? Básicamente les está diciendo: ¿fueron a ver una caña débil que se mueve con el viento? ¿Fueron a ver a alguien vestido con lujos de palacio? Pues no, ellos fueron a ver a un profeta, a alguien rudo, firme e inquebrantable en sus convicciones. Y justo aquí, entre los versículos 11 y 15, ocurre un cambio de paradigma profundo. Jesús dice que no ha existido nadie mayor que Juan el Bautista. Es el mayor elogio que alguien podría recibir. Pero ojo con el giro argumental. Luego dice: el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¡Qué locura! Esta sola frase pone de cabeza todas nuestras jerarquías humanas de grandeza y estatus. Nos dice que esta nueva realidad no funciona con nuestras métricas de éxito. Si el más pequeño en este nuevo sistema supera al más grande de la era anterior, entonces todo lo que creíamos saber sobre la importancia necesita ser replanteado. Número 2. Una generación insatisfecha. Ya vimos la duda individual de Juan, así que ahora el texto hace un zoom out y lanza una crítica hacia toda una sociedad que es caprichosa, voluble y que honestamente nunca está conforme con nada. Para ilustrar esto de forma clara, hay una metáfora buenísima en los versículos 16 y 17. Compara a esta generación con niños sentados en las plazas gritándose unos a otros. Les tocamos la flauta y no bailaron. Les cantamos canciones tristes y no lloraron. Imaginen la escena. Juegan a las bodas con música alegre, y el otro grupo se cruza de brazos y no quiere bailar. Juegan a los funerales y el otro grupo se niega a llorar.
Es una imagen brillantemente precisa de una cultura que exige que lo divino baile exactamente a su ritmo, y cuando eso no pasa, hacen un berrinche y lo rechazan. Ahora, lo que es realmente interesante de este contraste es cómo se vive en la práctica, según los versículos 18 y 19. La gente rechazó a Juan el Bautista por ser demasiado extremo. Él ayunaba, llevaba una vida súper estricta, y la sociedad dijo, este hombre tiene un demonio. Luego llega Jesús participando en banquetes, comiendo, celebrando, y esa misma sociedad dice, mírenlo, es un comilón y un borracho. O sea, rechazaron el funeral de Juan y luego rechazaron la boda de Jesús. Es una crítica mordaz a cómo los seres humanos usamos expectativas contradictorias como una simple excusa para no comprometer nuestras vidas ante el mensaje. Llegamos al punto 3, el juicio de las ciudades. A partir de aquí, el tono cambia drásticamente. Pasamos de observar la inconstancia social a escuchar una advertencia de juicio severo para ciudades que se negaron a cambiar. En los versículos 20 al 24 se establece una comparación directa que es como un balde de agua fría. Por un lado, tenemos las ciudades donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros, Corazín, Betsaida y Capernaum. Por otro lado están las ciudades antiguas famosas por su maldad extrema, Tiro, Sidón y la mismísima Sodoma. Y la afirmación aquí es durísima. El juicio será más tolerable para esas antiguas ciudades perversas que para las contemporáneas. ¿Por qué? Bueno, porque estas últimas literalmente vieron milagros, tuvieron la realidad divina frente a sus narices y aún así eligieron la apatía. El argumento es claro. Tener la verdad revelada ante nosotros y negarnos a ajustar nuestras vidas conlleva una responsabilidad monumental. Y finalmente, el punto 4. Descanso para los cansados. Justo cuando sentimos que la tensión no podría ser más alta tras estas advertencias, la narrativa hace un giro majestuoso hacia una de las ofertas de alivio más asombrosas que existen. Entonces, el punto crucial radica en el versículo 25. De repente, todo el tema de las expectativas intelectuales queda descartado. Los eruditos, los sabios y entendidos de la época, estaban tan pero tan atrapados en sus propias teorías que fueron incapaces de ver la verdad que tenían enfrente. En cambio, esta verdad se revela a los niños, que aquí es una metáfora para referirse a la gente sencilla y humilde, aquellos que no cargan con la arrogancia de creer que ya se lo saben todo. Para captar esto, hay que soltar la pretensión de superioridad intelectual y adoptar la mente abierta de un aprendiz. Vale la pena detenernos un momento aquí. Todo este capítulo, lleno de dudas, expectativas fallidas y juicios, desemboca en una invitación que ha resonado por siglos en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tras exponer el orgullo y la terquedad humana, se ofrece un refugio seguro. Es un llamado directo a quienes ya no pueden más. Los que están exhaustos de intentar cumplir expectativas religiosas imposibles, hartos de la volatilidad del mundo y agotados por el peso diario de vivir. La solución que se da aquí no es una nueva lista de reglas, sino una relación, y la promesa es un descanso profundo. Y esto ilustra de manera brillante cómo se logra ese alivio. El versículo 29 dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros». A ver, piénsenlo un segundo. Ofrecerle un yugo, una enorme viga de madera, a alguien que ya está cansado suena una locura, ¿no? Pero en aquel tiempo la gente sabía cómo funcionaba. Un buey joven y sin experiencia se emparejaba en el mismo yugo con un buey mayor y fuerte. El mayor soportaba casi todo el peso y marcaba el paso, mientras el joven solo caminaba a su lado aprendiendo. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Es una invitación a caminar junto a alguien que lleva la carga pesada, no a someterse a un tirano exigente. La resolución de toda esta exploración cristaliza en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las tradiciones religiosas de la época aplastaban a la gente bajo demandas de perfección y rituales interminables. Pero la propuesta aquí es un intercambio total, soltar todas esas mochilas pesadas y tomar este camino. Y dice que es fácil, no porque la vida deje de requerir esfuerzo, sino porque este yugo está hecho a la medida. Está diseñado perfectamente para el alma, eliminando para siempre la ansiedad de tener que estar demostrando nuestro valor todo el tiempo. Si miramos en perspectiva todo lo que hemos recorrido hoy, desde la celda oscura de Juan el Bautista hasta esas multitudes inconstantes, vemos un patrón.
Los seres humanos nos desgastamos intentando forzar a la realidad para que encaje en nuestras cajitas predecibles. Pero este texto desarma esa ilusión con una belleza tremenda y nos deja con una pregunta final e inevitable. Si la realidad divina trastorna continuamente nuestras expectativas más profundas, ¿estaremos, sin darnos cuenta, llevando cargas pesadísimas que siempre estuvimos destinados a soltar? Quizá, solo quizá, el verdadero descanso comienza en el momento en que dejamos de exigir que la realidad baile al ritmo de nuestra propia música. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis, y ojalá esto sirva como una invitación a seguir descubriendo la sabiduría inagotable de estos textos. Hasta la próxima.